Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Llegamos a tiempo a la casa, oye. Dale. No, marico, esto no puede ser el tren. No, marico, se me esta mierda, yo. Huevo. Siguen las explosiones, se escuchan helicópteros, son las 1:58 de la mañana. Están atacando el fuerte Piura. Se metieron de la USA, papi. Mira allá, mira el quemado. Spectacular assault, and it was an assault like people have not seen algo since que no se ha visto World War II. desde la Segunda Guerra Mundial. It was a force against a heavily Era fortified una military fuerza fortress contra in the un heart of fuerte Caracas altamente militarizado outlaw en dictator Caracas Nicolás Maduro para to traer al justice. criminal Nicolás Maduro. It was one of Varias unidades de transporte civil fueron destruidas y creo que las imágenes son bastante claras al respecto. Y actualmente las reacciones internacionales son de completo agravio y estupor ante lo que está ocurriendo. 12 del mediodía, 43 minutos, ya Andreina, completamos 10 horas de cobertura especial de Noticias Caracol en nuestra pantalla abierta y en todas nuestras plataformas digitales, llevando esta noticia histórica, la operación militar de Estados Unidos en Caracas, y en esa operación la captura de Nicolás Maduro, captura que se produjo después de la 1:30 de la madrugada de hoy, hora de Venezuela. Juan Roberto, televidentes, el anuncio fue hecho por el presidente Donald Trump, quien hace pocos minutos entregó detalles de la operación y, lo más importante, aseguró que manejará Venezuela hasta que haya una transición segura. Tal vez, y tengo que decirlo, Andreina, de televidentes, y ya vamos a hablar con nuestro invitado y con nuestros compañeros, yo hacía mucho rato no veía una rueda de prensa de un presidente, en este caso de Estados Unidos, con tantas noticias, con tantos anuncios, también con tantas dudas, porque por ejemplo no se habló para nada de qué va a pasar con Vladimir Padrino, ni con Diosdado Cabello, ni con los demás integrantes de la dictadura que estaban allí en ese lugar. Sí habló de Delcy Rodríguez, la actual vicepresidenta, pero ya hablaremos de eso. La primera gran noticia, Andreina y televidentes, es la que usted dice. La primera es que el presidente Trump anuncia que Estados Unidos se va a quedar en Venezuela, es decir, que Estados Unidos, representado en varios funcionarios de los que estaban allí, van a seguir con el control en Venezuela junto con personas del gobierno actual, empezando por Delcy Rodríguez, hasta que haya una transición que permita que regrese la normalidad a ese país. Esa es la gran noticia, también muy importante, una advertencia, y lo dijo repetidas veces, y no solamente Donald Trump, también lo hizo Pete Hegseth y Marco Rubio, que esta es una advertencia a cualquiera que amenace a los Estados Unidos. En esto fue reiterativo, que cualquiera en la región que amenaza a Estados Unidos ve este tipo de consecuencias. Por eso, digamos, este es un mensaje no solamente para el interior de Venezuela, sino para todos. Lo mencionó Catalina expresamente, explícitamente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, con una frase lapidaria.
Fue la frase que pronunció Donald Trump cuando se le preguntó por el presidente colombiano Gustavo Petro en esta rueda de prensa, Juan Roberto. Sí, señora. Juan Camilo, también el presidente Trump entregó detalles sobre la operación que dio con la captura de Nicolás Maduro y contó cómo fue llevado a un buque de guerra que está allí en el Caribe. Así es, Juan Roberto, junto con también el jefe del Estado Mayor Conjunto, inclusive es tan milimétrico, dio las horas. La orden de avanzar, una vez estando ya en el centro de Caracas, se dio a las 10:46 de la noche y la operación culminó hacia las 3:02 de la mañana, cuando Maduro, como usted lo menciona, ya estaba en un buque sobre el Mar Caribe de Estados Unidos. Vamos a Washington, Juan Camilo, porque repito, una cascada de noticias, de anuncios, tal vez, y estamos viendo en este momento, aparte del equipo que está en este cubrimiento especial, estamos con Daniela, está Carlos Barragán, está Richard en la frontera, allí en Cúcuta, está nuestro compañero Alejandro en Mar-a-Lago, donde acaba de terminar la rueda de prensa, Alejandro Chávez, y también Beatriz Adrián en las calles de Caracas. Todo este equipo dispuesto, pero vamos a arrancar con Juan Camilo en Washington, porque realmente es muy importante lo que ha dicho el presidente Trump, que se quedan allí, dice que por un tiempo indefinido, que no saben por cuánto tiempo Estados Unidos manejando a Venezuela hasta que haya una transición. Y tal vez lo más importante, no sé si usted comparte la importancia de ese anuncio, Juan Camilo y televidentes, y es que el presidente Trump ha dicho que no ve que María Corina Machado tenga el respaldo suficiente para manejar Venezuela, y dice que Delcy Rodríguez, la actual vicepresidenta designada por el dictador Maduro, que ya está en poder de Estados Unidos, va a ser parte clave de esa transición, Juan Camilo. Que habló largo Delcy Rodríguez con el secretario de Estado Marco Rubio y que básicamente le dijo que estaba dispuesta a hacer todo lo que se requería para, abro comillas, hacer a Venezuela grande de nuevo. Francamente fue un discurso inédito, fue increíble. El presidente Trump de hecho arrancó este discurso diciendo que este había sido un ataque preciso en contra de la soberanía, una frase que muy seguramente quedará para la historia, así como también quedará para la historia los hechos de esta madrugada, ese operativo militar que dio con la captura de Nicolás Maduro, que ahora se dirige aquí a territorio estadounidense, así como también quedará para la historia este discurso de 57 minutos o la rueda de prensa de 57 minutos del presidente Donald Trump, donde si bien se explicó por un lado en detalle, esto lo hizo de manera minuciosa y muy precisa el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, la operación con la cual dieron con la captura de Nicolás Maduro. La operación que dijo que estuvieron involucradas unas 150 aeronaves, dio las horas en las cuales ingresaron a territorio venezolano, llegaron al complejo donde se encontraba Nicolás Maduro, asegura que Maduro y que Cilia Flores se rindieron inmediatamente y que posteriormente fueron llevados al USS Iwo Jima, que fue una operación que contó con el respaldo de distintas agencias del gobierno, no solamente fuerzas militares, sino que la labor de inteligencia de agencias allí en terreno fue fundamental. Pero al margen de eso, sin duda lo que llama más la atención es el comentario del presidente Donald Trump de que Estados Unidos, podemos llamarlo, va a dirigir, va a manejar, va a gobernar Venezuela, o que se va a garantizar de que Venezuela pueda ser gobernable en un periodo, en una transición. Sí, Juan Camilo, ya vuelvo con usted y ya volvemos, Andreina, porque hay muchas frases de las muchas que dijeron tanto el presidente Trump como sus secretarios de cómo fue la operación, de cómo fue la rendición y de lo que viene para Venezuela. Quiero la primera impresión de Roberto Denis, periodista venezolano del medio Armando Info, colega entrañable que nos ha acompañado esta mañana. Roberto, las primeras formas de entender toda esta cascada de anuncios que ha hecho el presidente de los Estados Unidos. Creo que Donald Trump abre una grieta todavía más profunda en el régimen venezolano. Ya no es solo la imagen de un Nicolás Maduro detenido y esposado, sino es la insinuación abierta de que Delcy Rodríguez está de acuerdo con esto y que está dispuesta a acompañar una suerte de transición tutelada por los Estados Unidos. Es una afirmación, digamos, grave que revela que a lo interno del chavismo, madurismo, hay unas grietas muy profundas que seguramente vamos a seguir viendo en las próximas horas. Roberto, y eso también supone una contradicción un poco dentro de la rueda de prensa, porque vemos que de un lado, aunque hacen entender que Delcy Rodríguez ha estado en conversaciones con Estados Unidos, específicamente con Marco Rubio, para una posible transición negociada, de otro lado,
fueron muy enfáticos en que, empezando por Marco Rubio, que nadie lo entregó, que nadie va a cobrar la recompensa. Dice también que hubo mucho fuego cruzado, dijo Donald Trump, que hubo mucha oposición, que fue una operación muy peligrosa. Entonces, pareciera una contradicción. Yo, más que una contradicción, creo que esto se enmarca en el estilo de Trump, de que por un lado son los mensajes amenazantes y por otro lado unos mensajes ambiguos que los dejan en el aire, que no se saben cómo interpretar. Creo que podemos decir lo mismo de la mención breve que hizo sobre María Corina Machado, diciendo que no tiene el apoyo suficiente para gobernar y que por eso sería una suerte de transición tutelada por los Estados Unidos. Bien, Roberto, hay una transición que no solamente va a implicar una transformación política. Llama la atención que no contamos las veces, pero no menos de 10 veces mencionó el petróleo de Venezuela y dijo, ojo, que ahí hay intereses de Estados Unidos y nos han causado daños y vamos a usar ese petróleo que en buena medida, dice él, nos pertenece y pertenece a empresas americanas. Claro, también dice que a los habitantes de Venezuela, pero llama la atención que el tema también es petróleo, fundamental. Es que creo que estamos en presencia de algo que va también mucho más allá de Venezuela. Se puede leer en una clave internacional esta rueda de prensa. Es decir, hay un mensaje en lo interno de lo que queda del régimen chavista madurista en Venezuela, pero hay un mensaje también de lo que es decididamente la nueva política de los Estados Unidos en el hemisferio. La doctrina Monroe. Habló específicamente, mencionó la doctrina Monroe, hubo mensajes para Petro, hubo mensajes para Cuba y la advertencia de Marco Rubio diciendo que cuando Donald Trump dice algo, tómenlo en serio. Entonces creo que es un mensaje que más allá de lo que está sucediendo en lo inmediato en Venezuela, tiene también unas claves internacionales que conectan con el tema petróleo por el asunto geopolítico del petróleo. Sí, Juan Camilo, volviendo con los anuncios y los detalles de la operación que entregaron el presidente Trump y los secretarios que lo acompañaban, lo que cuentan es impresionante, el seguimiento que hicieron durante meses a Maduro y lo otro, dijeron, había que capturarlo vivo. Sí, Juan Roberto, mire, a las 2:01 hora Caracas llegaron exactamente donde se encontraba Nicolás Maduro. Se usaron aeronaves F-22 y F-18, que fueron los datos que entregó el jefe del Estado Mayor Conjunto. También dijo, fue vital precisamente la labor de la Fuerza Aérea porque fue quienes protegieron a las fuerzas que estaban en terreno capturando precisamente a Nicolás Maduro junto con Cilia Flores. Un helicóptero fue impactado, pero dijo también que pudo mantener su plan de aviación durante toda la operación. Sí, y Catalina, para redondear, y ya vamos a Caracas y vamos a la frontera, pero antes de eso también importante decir que el propio presidente Trump habla del proceso judicial que le van a seguir a Maduro y a su esposa en Estados Unidos. Sí, señor. Dice que este proceso se llevará a cabo en el Distrito Sur de Nueva York, específicamente el Distrito 7, por el delito de narcoterrorismo fatal contra Estados Unidos. Allí es donde serán juzgados Nicolás Maduro y su esposa, asegurando que fue una operación bastante exitosa y agradeciendo a las fuerzas militares, Juan Roberto. Sí, señora. Son las 12 del mediodía, 54 minutos. Vamos a las calles de Caracas, Andreina, porque así como a esta hora pues era crucial conocer lo que decía el presidente de Estados Unidos, también es crucial conocer qué pasa a esta hora en las calles de la capital venezolana. Beatriz Adrián, ¿en dónde se encuentra y cuál es el ambiente a esta hora en Caracas? Hola, muy buenas tardes, compañeros. Debemos decir que a esta hora la mayoría de la población que está sin dormir porque se despertaron sorpresivamente con este estruendo y estos bombardeos por parte de los Estados Unidos y a la 1:30 de la madrugada, y a esta hora todavía las personas lo que están es frente a los supermercados haciendo fila para poder obtener algo de alimento para llevar a sus hogares, a sus enseres, llenar esas despensas de la comida tan necesaria. Una situación que ya vivieron en el pasado, los venezolanos conocen lo que pasa en estas circunstancias, que puede haber saqueos, que puede haber escasez de alimentos, y es por eso que salen masivamente a los supermercados. Vimos allí en imágenes a la Guardia Nacional patrullando distintos sectores de la ciudad. Esas son filas de más de 200 personas, entraban de a grupos de a 25 personas para poder comprar alimentos, debido a que el personal de los supermercados no llegó completo porque no hay transporte público, no hay metro, no está funcionando, y tampoco hay taxis porque la gasolina también escasea
a estas horas. La mayoría de las estaciones de servicio están cerradas. Y hicimos un recorrido por el centro de Caracas y pudimos ver cómo se encuentran los alrededores de Miraflores, donde se concentra un grupo de chavistas, pero debemos decir que no pasaban las 80 personas en el centro de la ciudad capital, allí reunidos, gritando consignas y arengas para que salgan a las calles, para pedir el retorno de Nicolás Maduro al poder, para que se garantice una fe de vida de Nicolás Maduro y Cilia Flores. También están reunidos un pequeño grupo de personas en Petare. Hemos hecho recorridos por la base aérea La Carlota. A esta hora ya no hay señales de lo que fue el bombardeo a esta base aérea ubicada en el corazón de Caracas, tampoco en Fuerte Tiuna, es decir, no se ven columnas de humo, ni se ve ambulancias en las calles. Es decir, el número de personas víctimas de estos bombardeos tampoco se conoce. Extraoficialmente se habla de que hay fallecidos y heridos que fueron trasladados a los centros de salud. Hemos visto patrullas del CENI, sobre todo en el centro de la ciudad capital, y hemos visto también funcionarios militares frente al Ministerio de Interior y Justicia y en las cercanías a lo que es el centro de poder, donde se encuentra la vicepresidencia de la República. Recuerden que Cilia Flores, que Delcy Rodríguez no se encuentra en el país. El pronunciamiento lo hizo desde afuera porque se encontraba en una visita a Rusia. También se pronunció el fiscal Tarek William Saab, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y el general Padrino López. Fueron los pronunciamientos, básicamente arengando a las personas a salir a las calles a respaldar al chavismo. Información desde Caracas. Sí, Beatriz, vuelvo con usted en instantes, porque esto es un cubrimiento permanente. Usted ha estado desde el minuto 1 que arrancamos en esta cobertura. Ya vuelvo con usted, que ha hecho ese recorrido en las calles de Caracas. Antes de ir con el reporte de cómo fue la operación, Roberto, lo que hablaba Beatriz, la gente comprando comida, la gente callada, una frase que Andreina ha dicho y a mí personalmente me ha retumbado: el miedo. La palabra miedo hoy domina Venezuela. Sí, absolutamente. Creo que es el reflejo de un país con mucho miedo, con mucha censura, con mucha autocensura. Y yo creo que es a destacar el hecho de que todo esté, digamos, en calma. Es un acontecimiento gravísimo lo que ha ocurrido, no es algo, es una conmoción para un país lo que ha ocurrido, y la gente está en calma tratando de buscar comida y resguardarse en su casa, esperar qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas. Y seguramente después de todo lo que dijo el presidente Trump, donde estoy de acuerdo con usted, él dice que todo va a ser coordinado con Delcy Rodríguez, en principio. Sí, en las últimas semanas, Juan Roberto, Andreina, estuvo la discusión de qué pasa, que a Estados Unidos le preocupaba mucho el día después, qué pasa el día después de una caída de Maduro. Y pareciera que estamos en presencia, lo que dijo Trump en la rueda de prensa, es de que ya Estados Unidos estaba avanzando en ese camino. La operación llevaba rato planificándose y parece que también una transición política. Andreina, hablemos de la operación. Esta operación que tanto el presidente Trump como sus secretarios han calificado como impecable. Impecable, y la han bautizado como determinación absoluta. Según ha dicho Dan Kane, el presidente del Estado Mayor Conjunto, es una operación que se venía planificando durante muchísimo tiempo, en la que hubo 20 años tuvo el miembro con menor edad y 49 el de mayor edad. Dio detalles muy específicos de todo, entre esos que fueron 150 bombarderos los que trabajaron juntos. Habló de cómo se hizo este trabajo de deshabilitar el sistema de aerodefensa de Venezuela y cómo fueron poco a poco allanando el camino para que se diera esta operación. Parecía que desde hace algunos días ya tenían las condiciones dadas, solo que el tema climático había impedido que se ejecutara, lo que quiere decir que esto pudo haberse inclusive filtrado. Es difícil, cuesta creer que una operación que tuvo tantos días ejecutándose haya salido pues
así como tal parece, como la planificaron. No hemos sabido hasta el momento de ninguna fatalidades, digamos, en población civil, o por lo menos hasta el momento no lo conocemos. Sí, mire, a Maduro lo siguieron durante meses, dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto, para saber qué comía, a dónde viajaba, qué mascotas tenía, cuáles eran sus rutinas, precisamente para evitar daños colaterales. La consigna, capturarlo y llevarlo vivo ante la justicia de Estados Unidos. Este es el minuto a minuto de la operación que terminó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. Las explosiones fueron reportadas poco antes que los relojes en Venezuela marcaran las 2 de la mañana. Justo después que se evidenciara una presencia importante de aviones militares sobrevolando a muy baja altura la capital venezolana. Casi que en directo, ciudadanos documentaron con sus celulares el minuto a minuto de la operación. Ahora sí, weón. Ahora sí. Ahora sí está pasando. Poco a poco los caraqueños entendían lo que sucedía. Ya vas a ver un incendio, pero una vaina. Oye, marico, algo está pasando. Verga, marico. Pero el miedo era evidente. Los objetivos de Washington fueron claros. El Fuerte Tiuna, la principal base militar de Venezuela, la Carlota, la base aérea más grande del país, y las antenas de comunicaciones del Volcán. En el estado de La Guaira, la base naval y el puerto marítimo recibieron ataques. En los estados de Aragua y Miranda también se atacaron objetivos militares. A través de su cuenta de Truth Social, Donald Trump publicó una recopilación de los videos de la operación con el fondo de la canción Fortunate Son, o El Hijo Afortunado, la cual condena la guerra. Desde el imponente Cerro Ávila, que rodea la capital, jóvenes que acampaban lograron captar esta imagen, la de Caracas bajo ataque. Marico, esos son... En otro video se pudo ver cómo algunas personas buscaban salir del Fuerte Tiuna. Mira. Ahí viendo. La gente, mira, cómo está la gente, En la Carlota se veían altas columnas de humo sobre hangares de la base militar. Así como en el puerto de La Guaira. En las calles, la población reportaba cortes eléctricos en algunos puntos de la ciudad. Y en la aplicación Flight Radar se pudo evidenciar el espacio aéreo desolado, como se ha visto desde inicios de diciembre, cuando Estados Unidos emitió su alerta NOTAM, en la cual pedía cancelar todos los vuelos comerciales desde y hacia Venezuela. Ya al amanecer, las calles de Caracas se veían vacías en medio de la incertidumbre de lo que vendrá. Mientras que en Puerto Rico se vio una fuerte actividad militar de aviones estadounidenses. Cazas F-18, helicópteros Chinook y aviones no tripulados que participaron en la histórica operación que tiene hoy los ojos del mundo sobre Venezuela. Pero también, Catalina, hubo reacciones de los otros integrantes del régimen venezolano rechazando la intervención estadounidense, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez también exigió pruebas. A propósito, Juan Camilo, de Delcy Rodríguez habló el presidente Donald Trump asegurando que ella tiene toda la voluntad para que Venezuela sea grande nuevamente. Estas son las primeras reacciones del régimen venezolano. Poco después del ataque, el primer pronunciamiento del régimen de Venezuela fue a través de este comunicado, donde afirmaban que habían sido objeto de una agresión militar perpetrada por Estados Unidos y le pidieron a las fuerzas sociales de Venezuela salir a las calles a rechazar los ataques, y se decretó el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional. Son las 1:58 de la mañana. En medio de la confusión por los bombardeos escuchados en Caracas, están atacando el Fuerte Tiuna. El primero en hablar de manera oficial fue el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino,
hacia las 5 de la mañana, hora de Venezuela. El funcionario de Maduro confirmaba que la operación militar fue realizada por el gobierno de los Estados Unidos y relató cómo se realizó. El pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta el momento, la barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira, llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismos de población civil. Explicó que este no fue un operativo por el tema del narcotráfico. Representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos. Muy lejos de una supuesta lucha contra el narcoterrorismo, esta deplorable acción busca forzar definitivamente un cambio de régimen. Una hora después, cuando ya se sabía de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, habló a través de los medios oficiales de Venezuela la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien rechazó el operativo de los Estados Unidos. En este mensaje pidió una prueba de supervivencia de Maduro y su esposa. Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. El presidente Maduro ya había sido muy claro y había advertido al pueblo venezolano de que una agresión de esta naturaleza, por la desesperación de la voracidad energética de los Estados Unidos, podía presentarse. 30 minutos después y en medio de la confusión, apareció Diosdado Cabello, el segundo hombre del régimen, con chaleco y casco blindado en una de las calles de Venezuela con un grupo de personas armadas. Allí se refirió a la operación de los Estados Unidos. Acá conmigo un grupo de ellos, el pueblo, presto para cualquier situación, presto para cualquier hecho que pretenda ir más allá de los ataques que cobardemente hicieron las fuerzas policiales, militares y nuestro pueblo. Diosdado Cabello informaba que Caracas, pese al operativo de los Estados Unidos, estaba en calma, pero pidió un pronunciamiento de la comunidad internacional. Van a ser los organismos internacionales cómplices de esa masacre. Es un llamado solo a la reflexión. Y aquí a lo interno, el país está en completa calma. El país está en completa calma. Lo que ellos intentaron con las bombas y los misiles que lanzaron, lo lograron parcialmente. Y digo parcialmente porque ellos esperaban que el pueblo saliera quizás desbocado, cobardemente. No. Finalmente, a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, se pronunció el fiscal venezolano Tarek William Saab, rechazando el operativo en Caracas. Yo responsabilizo de manera directa al gobierno de los Estados Unidos de América de cualquier circunstancia que pueda ocurrirle a nuestro presidente y líder de la Revolución Bolivariana. Como presidente del Poder Ciudadano, a que en este momento, hoy 3 de enero, ya nos estamos comunicando por la vía escrita contra este ataque a todos los organismos internacionales del mundo. El gobernador del Táchira anunció acciones para garantizar la tranquilidad en su región. Garantizaré la paz del Estado en cualquier circunstancia y no permitiremos agresión interna o externa, venga de donde venga. Y en este momento reafirmamos lealtad absoluta a nuestro presidente Nicolás Maduro. Los funcionarios de Maduro aseguraron que se activaron todas las capacidades para defender al país. Mira, pero ven acá, no se metan para acá, no sabemos qué hay ahí que se trata. 1:09 p.m, Roberto, uno viendo las declaraciones que ocurrieron, lo veíamos con Andreina, eso fue casi minutos después de la operación en Caracas. Hablaron el ministro de Defensa, habló Diosdado Cabello, habló el fiscal Tarek William Saab y habló Delcy Rodríguez. Si uno escucha esas voces, pues yo no entiendo muy bien lo que dijo Trump sobre Delcy Rodríguez, que dijo, pues ella va a colaborar, va a ser parte de esa transición y pues fue designada por Maduro y vamos a trabajar con ella para ese proceso de transición. Uno no entiende como muy bien eso.
Creo que estamos en unas horas donde una cosa es lo que se dice en público y otra cosa es lo que está pasando tras cámaras y al parecer desde hace días y quizás semanas. Y yo diría que de las reacciones, más bien en este momento, lo que destaca es la ausencia de reacciones. O sea, da la sensación de que el régimen está completamente descuadernado. Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, no aparece. Ministro de la Defensa apareció solo en la mañana, no lo acompañaba el alto mando militar. No ha habido pronunciamientos nuevos ni de Vladimir Padrino ni del alto mando militar. Solo unas reacciones que hemos visto en las imágenes, pero la verdad que en este momento lo que parece es que no hay una reacción, no hay una cabeza del régimen dispuesta a dar la cara. Sí. Y es muy curioso que además cuando Delcy Rodríguez envía este mensaje, que fue un mensaje de voz, que fue la primera reacción que tuvo ante la captura de Nicolás Maduro, fue con una voz muy temblorosa, inclusive muy nerviosa, muy descuadernada, cosa que no es común en ella, pidiendo y exigiendo una prueba de vida de Nicolás Maduro cuando se supone que ella habría pactado de alguna manera, según lo que comentó Trump, la salida de Maduro, porque estaría ella dispuesta a ser la persona que haga una transición pacífica. No existe la posibilidad de que esté el mismo gobierno de Donald Trump intentando seguir haciendo quiebres y fisuras en el interior del régimen? Sí, a ver, creo que parte de eso seguramente es la estrategia, pero oyéndote, Andreina, yo más bien extraño cosas que no dijo una vicepresidenta del cargo. Pidió una fe de vida, ya la dieron. ¿Dónde está ahorita la vicepresidenta? ¿Cuál es la reacción? Decía que está en Rusia. Y la vicepresidenta, ¿por qué no sale y dice, bueno, yo estoy al mando del país según la Constitución? O sea, más bien es las obligaciones que no pareciera están cumpliendo son las que nos revelan de que hay a lo interno del régimen. Probablemente estamos presenciando unas grietas que van hacia el colapso definitivo del régimen. Pues de eso hablaremos en instantes, de qué va a pasar con lo que queda del régimen de Venezuela. Hay una edición, Andreina, maravillosa, de colección, que el diario El Espectador ha emitido. Es una edición extraordinaria que ya está en la calle, ya la pueden obtener con el detalle, el minuto a minuto de esta que es la noticia, pues que parte en toda la historia de Venezuela, y yo me atrevería a decir que parte de la historia también del hemisferio occidental. El diario El Espectador, en su edición extraordinaria que ya se puede conseguir, se está moviendo entre suscriptores y por todos los canales digitales de la casa editorial, y es para todo el mundo. Es una edición extra digital que ya circula por todos lados, la edición extraordinaria que ustedes ven del diario El Espectador. Como también circulan, Andreina y televidentes, estas fotografías que vamos a ver a continuación, que publica la Casa Blanca. Es del momento en el que el presidente Donald Trump, junto a sus secretarios, está coordinando y supervisando la operación de captura de Maduro. Sí, esas fueron publicadas en la cuenta de X de Fast Response 47. Sí. Esta es una cuenta de la Casa Blanca en donde publican todo lo que tiene que ver con últimas noticias, con lo más reciente. Y aquí vemos a Donald Trump en la sala de situación acompañado por Marco Rubio, que hay que decir que es su alfil en esta cruzada, es si no la persona más importante de la administración. También está en esta cruzada en contra del régimen de Maduro. También vemos aquí a Pete Hegseth, el secretario de Guerra, que han sido estos dos halcones que acompañan a Donald Trump en la cruzada en contra del régimen de Maduro. Usted ya nombró algunos personajes, Andreina. Los otros son la persona, este personaje que ven ahí es el director de la CIA, John Ratcliffe, y la persona cruzada, cuando ustedes ven de manos cruzadas, es el señor Stephen Miller, que es el subjefe de gabinete de la Casa Blanca. La coincidencia es que todos acompañaban también en la rueda de prensa a Trump en el parte oficial de la operación. Sí, mire, fue un momento bastante tensionante, pero han reiterado que esta operación duró aproximadamente 4 horas, inició hacia las 10:43 y finalizó hacia las 3:29 de la mañana, cuando ya Nicolás Maduro y su esposa se encontraban en el mar a bordo del USS Iwo Jima, ya completamente detenidos, y estas fotografías describen esos momentos en donde se llevaba a cabo esa operación por parte de las fuerzas militares estadounidenses. Muy bien, 1 de la tarde, 14 minutos, registros de imágenes de lo que ha pasado en esta convulsionada madrugada en Venezuela y que nos ha tenido sentados aquí, pendientes de lo que pasa. 1:15 minutos, vamos a la frontera, Andreina. Por favor, allí tenemos a Daniela Pachón, que tiene
pues una sonrisa y se ve que buen viento a su favor. Adelante, Daniela. Sonrisa que contagia y los vientos tradicionales de esta ciudad fronteriza. Sí, señora Andreina, Juan Roberto, a las 5 de la mañana, como de costumbre, se dio paso aquí en el Puente Internacional Simón Bolívar, el puente que comunica a Villa del Rosario, territorio colombiano, con San Antonio del Táchira, territorio venezolano. Pues en medio de la sorpresa con la que se despertó gran parte del mundo tras los ataques de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro, aquí continuaron con su cotidianidad. En promedio, cada día miles de venezolanos van y vuelven a buscar algún tipo de servicio a Cúcuta, ya sea en salud, en comercio, por esos días principalmente. Pues hablamos con ellos de sus expectativas, del sentimiento que los embarga. Y en muchos casos las lágrimas hablan por sí solas. Vean por qué. Sí. Ya volvemos con usted en instantes, Daniela, de lo que pasa allí en la frontera. Quería preguntarle a Daniela antes de volver más adelante con usted, pero si nos puede contar rápidamente, ¿el flujo es normal allí en la frontera? ¿El tráfico de personas al lado y lado es normal, es habitual como el de todos los días? Pues Juan Roberto, dicen las autoridades y los conductores que es normal, pero bueno, con la experiencia que he tenido de venir a cubrir en muchas ocasiones esta frontera, quiero contarles que no. Yo siento que el movimiento es mayor, desde muy temprano ha sido mayor. Ahora, lo que pasa es que también hoy es 3 de enero y muchos venezolanos que fueron a su país a pasar las fiestas de Navidad y de fin de año están regresando, ya sea a territorio colombiano o para tomar de ahí alguna ruta. Lo que tampoco es normal es la presencia de la policía y del Ejército Nacional. Como ustedes ya lo van a observar, esas tanquetas también han estado desde las 5 de la mañana aquí en el paso fronterizo del Puente Internacional Simón Bolívar, uno de los 4 que tiene norte de Santander, Juan Roberto. Muy bien, Daniela, 1:17 minutos. Ya vamos con la cascada de reacciones internacionales que ha generado esta noticia, la captura de Nicolás Maduro. Pero antes volvamos a Washington. Andreina, bien vale la pena para que Juan Camilo Merlano nos ayude a digerir, repito, esa cantidad de anuncios y de detalles que entregaron el presidente Trump y sus secretarios sobre la captura y la operación en Caracas. Juan Camilo. Ya volvemos con Juan Camilo. A propósito de los detalles de la operación. Sí, adelante, Juan Camilo, adelante. Los detalles, Juan Roberto, sobre el operativo del que veníamos hablando, Operación Determinación Absoluta, que ha sido el nombre que le ha dado la Casa Blanca a esta operación para la captura de Maduro y para traerlo aquí a territorio estadounidense. Llama mucho la atención que con el anuncio del presidente Donald Trump de que ahora tomarán en control de cierto modo para una transición en Venezuela, también dijo que no le da miedo, que no les da miedo poner tropas en terreno. Algo que va fundamentalmente en contravía de todas las banderas con las que el presidente Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Él fue el presidente que prometió acabar las aventuras en países extranjeros, retirar tropas de otros países, particularmente en el Medio Oriente, para enfocarse en asuntos de América primero. De hecho, le preguntaron allí al presidente Donald Trump, ¿cómo es enviar tropas a Venezuela eventualmente una política de América primero? O manejar Venezuela, y ahí dijo que es América primero porque van a explotar o van a sacar cantidades tremendas de riqueza del suelo venezolano, de riqueza, dijo, para el pueblo venezolano, pero también para reembolsarle a los Estados Unidos el dinero que le fue robado por parte del régimen venezolano en años pasados, particularmente a través del petróleo. Dijo que en efecto no le da miedo poner tropas en terreno, que lo hicieron anoche, que ya se vio la actuación de las últimas horas y que no es ningún problema. Allí, acto seguido, decía entonces que será Marco Rubio, decía, quienes van a encargarse de dirigir Venezuela son las personas que tengo aquí a mi espalda, refiriéndose a Marco Rubio con Pete Hegseth, pero también naturalmente con otros sectores en Venezuela, como ya comentábamos, que es Delcy Rodríguez. Otro punto importante a propósito de la operación y que comentaba el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, tuvo que ver con la coordinación entre las distintas agencias, las 150 aeronaves que llegaron hasta territorio venezolano, bombarderos, pero también aviones F-22, F-35,
y también el accionar o la presencia de destructores en el Mar Caribe, particularmente el USS Iwo Jima, que fue a donde fue transportado Nicolás Maduro finalmente con su esposa Cilia Flores, y de allí posteriormente transportado a territorio estadounidense. Hay unos reportes que indican que Maduro, antes de llegar a Nueva York, al parecer haría una parada en Guantánamo. Recordemos, es esta prisión que tiene Estados Unidos, este complejo en territorio cubano, lo cual es una ironía teniendo en cuenta pues la historia de Nicolás Maduro con el gobierno cubano, con el gobierno de Díaz-Canel y también de los Castro. Y posteriormente sería trasladado ya a Nueva York, donde se menciona preliminarmente que podría tener su primera audiencia el día lunes. Eso sería rapidísimo. También se menciona que el juez que estaría a cargo del juicio sería Alvin Hellerstein, quien es un juez que ya estuvo a cargo, por ejemplo, de los juicios de Hugo El Pollo Carvajal, de Cliver Alcará Cordones, y también, bueno, si hablamos de colombianos, estuvo a cargo de un juicio en contra de Daniel El Loco Barrera, ex paramilitar colombiano, pero conoce bien el proceso en contra de Nicolás Maduro porque estuvo al frente de los procesos de Hugo El Pollo Carvajal y Cliver Alcará Cordones. Entonces muy seguramente será el juez Alvin Hellerstein quien tendrá a Nicolás Maduro, o quien presidirá el juicio en contra de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Juan Camilo, sin duda, una de las grandes preguntas, de las muchas, Roberto, que surgen. El futuro político de Venezuela, quién va a gobernar el país. Es que al presidente Trump le preguntaron varias veces los periodistas al término de su extensa declaración, y él hablaba de eso. Cuando le preguntaban quién va a manejar, incluso dijo, le entendí yo, no sé si estoy equivocado, él decía, los que están aquí detrás. O sea, dijo, voy a designar... De los que están aquí. Voy a designar a unas personas. Claro, y ahí es cuando menciona a Delcy Rodríguez, la actual vicepresidenta de la dictadura, pero ya la menciona, y hay que advertir, dijo el presidente Trump, ya se habló con ella, Marco Rubio habló con ella y dijo que va a colaborar en todo. Yo creo que hay algo muy claro y Trump lo despejó hoy, y es hablar abiertamente del tema de la transición. Hasta ahora Trump era muy evasivo con el tema de Venezuela, decía que el Tren de Aragua, el tema narcotráfico, pero hoy abiertamente habla de una transición y de la necesidad de una transición política. Sí es cierto que se abren esas interrogantes a partir de esa mención que él hace a Delcy Rodríguez, porque Delcy Rodríguez tiene cero legitimidad, es la vicepresidenta designada por el presidente que se robó las elecciones en 2024. La población venezolana rechaza a la figura de Delcy Rodríguez como rechaza a la mayoría de las figuras de las cabezas políticas del chavismo, así que toca esperar a ver, porque hay que hacer otra pregunta. Delcy Rodríguez cuenta con el respaldo de los militares, cuenta con el respaldo del ministro de la Defensa, con el respaldo de Diosdado Cabello. A ver si tiene el respaldo de los militares. O se va a generar una grieta más profunda dentro de las filas internas del chavismo. Pero Roberto, ¿yo sabe de quién creo que tiene un amplio respaldo? De Estados Unidos. Pareciera, y es lo que deja entre líneas muy claramente Donald Trump, es eso. Pero usted está hablando del rechazo que puede generar Delcy Rodríguez dentro del país, que cabe destacar pues que Delcy Rodríguez es parte de esta cúpula corrupta que ha dominado el país. O sea, no vamos a decir ahora que porque esté en conversaciones con Venezuela es una persona limpia, pues no es así. Sin embargo, también... tampoco es deseable para muchas personas en Venezuela que la resolución de la situación y la crisis política interna haya sido a través de una intervención extranjera. Eso genera también mucho rechazo. ¿Cómo cree usted que la población, es muy difícil que usted me diga qué piensa la población venezolana, pero cómo se va a sopesar este inmenso deseo de salir de una dictadura con el hecho de ahora tragarnos los sapos que vienen con una intervención extranjera? Yo creo que esa un poco es la tragedia de esta crisis venezolana. Hemos llegado a este punto porque el chavismo se ha empeñado en cerrar todas las vías políticas posibles. Y hemos llegado a este punto también porque la comunidad internacional, que es muy activa a veces para salir a criticar determinadas cosas, ha fracasado. Entonces se llegó a un punto donde ahora parece que la transición no está tutelada o va a ser tutelada por los Estados Unidos, lo cual evidentemente genera suspicacias, puede generar rechazo, puede generar hasta, digamos, dudas de cómo va a ser eso. Hoy obviamente Donald Trump no aclaró, digamos, todas las interrogantes que surgen con eso. Entonces yo creo que ese es el problema. Ahora es tal el anhelo de cambio que desean los venezolanos, que el hecho de que haya tanta tranquilidad en las calles hoy, pese a los acontecimientos tan graves que han sucedido, yo creo que nuevamente es un mensaje de la población. La población desea un cambio en paz. La población
Así lo manifestó en julio del 2024 la elección presidencial, y yo creo que es la apuesta de los venezolanos a que esta transición pueda ser pacífica, ordenada y no genere más trauma del que ya ha vivido el país en casi 3 décadas. Que esos serán los detalles que conoceremos más adelante. Roberto, gracias por acompañarnos en este espacio, pero tiene tarea. Esta noche viene la edición central de Noticias Caracol. Queremos que esté con nosotros de nuevo para hablar de todas estas implicaciones, y con el paso de las horas habrá mucho más que analizar. Roberto, gracias. De acuerdo, gracias a ustedes, con gusto. Bueno, Andreina, vale la pena, y lo decía Juan Camilo Merlano hace un rato, que volvamos a revisar buena parte de esta declaración del presidente Trump, cargada de anuncios por todos los lados. Por todos los lados. Vamos a ver, entre esos lo que hemos repetido numerosas veces, que ellos van a tutelar, van a estar presentes en Venezuela, manejando el país, así lo ha dicho, hasta que haya condiciones para una transición. Miremos. Sí, no, pero antes de eso, las reacciones del mundo. Es que hubo en el mundo una cantidad enorme de reacciones. Pablo Arango, cuéntenos qué se han conocido líderes de todo el planeta. Prácticamente hablaron de la noticia que hoy domina el panorama informativo en el mundo, la captura de Nicolás Maduro. Pablo. Juan Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente hay reacciones en el mundo entero, empezando además porque esta noticia es tendencia en la mayoría de redes sociales. Vamos a revisar algunas de estas reacciones que hay en el mundo, arrancando precisamente por el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, que ha dicho lo siguiente: un nuevo amanecer para Venezuela. El tirano se ha ido, ahora por fin enfrentará la justicia por sus crímenes, ha dicho Christopher Landau. Vamos a ver la reacción del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que ha dicho lo siguiente: los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente han traspasado una línea inaceptable. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional. Además, ha agregado Luis Ignacio Lula da Silva, atacar a los países en flagrante violación del derecho internacional es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo. Vamos con la reacción del presidente de Argentina, Javier Milei. Fue corta, pero dice: la libertad avanza, viva la libertad, carajo, ha dicho Javier Milei. Vamos con más reacciones. Tenemos al presidente de Chile. Atención, esta es la reacción. Dice: como gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela, y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país. Vamos con más reacciones. México. También se reportó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que dice lo siguiente: el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente, abro comillas, los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Tengo también una reacción, un comunicado de Rusia, por supuesto está en este idioma, sin embargo se los traduzco. Calificaron el hecho como una agresión armada contra Venezuela y apoyaron la petición de una reunión inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos con la reacción a esta hora del presidente del gobierno español, 1 de la tarde, 28 minutos, que dice: el gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están en operativos. Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Dos reacciones más. La primera importante de Cuba, del presidente de Cuba, que dice lo siguiente: Cuba denuncia y demanda urgente reacción a la comunidad internacional contra criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América. Tengo la reacción además del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que dice lo siguiente: a todos los criminales narcochavistas les llega su hora, su estructura terminará de caer en todo el continente. Como ustedes ven, reacciones de todo el mundo. En segundos vamos a tener también reacciones de candidatos y precandidatos presidenciales en Colombia. Juan Roberto. Sí, señor. También lo que usted decía, el presidente electo de Chile, el contraste total con el presidente saliente, pues porque mientras uno descalificaba la intervención militar estadounidense, el otro, el que entra, celebrando la acción militar del gobierno de Donald Trump. Vamos a volver a la frontera. ¿Qué fue lo que pasó, Carlos Barragán? Usted intentó pasar... Carlos, por Dios, hay que tener cuidado. ¿Qué fue lo que le pasó?
Llegamos a Juan Roberto hasta la Alcabala de Ureña y allí la Guardia Nacional venezolana nos requirió para la revisión del automotor en el que nos movilizábamos. Nos pidieron nuestros documentos de identidad y inicialmente nos dijeron que se trataba de un registro común y corriente rutinario, y luego llegaron hombres de la DIGISIN, que es la inteligencia venezolana, y allí estuvimos en interrogatorio durante 2 horas y media. Finalmente nos borraron toda la información, Juan Roberto, llamadas, videos, chats que pudieron haberse efectuado el día de hoy, todos fueron borrados de mi equipo periodístico y incluso el conductor del taxi. Finalmente pasamos a una zona de migración en donde fuimos inadmitidos. Dice que temporalmente, es decir, por las primeras 24 horas somos inadmitidos en Venezuela. Nos pidieron el favor de que no intentáramos volver a entrar a la zona de frontera hasta que lo hiciéramos por un mecanismo legal o un mecanismo diplomático. Pero básicamente, Juan Roberto, toda persona que está saliendo con una maleta de Venezuela tiene que pasar y hacer toda la situación migratoria. Obviamente hay que llevar los documentos, pero siempre algo preocupante porque pues, no sabíamos qué iba a ocurrir. Por ejemplo, si hay noticias en Colombia, ¿para qué vienen a Venezuela? Y uno trataba de explicarles que uno quiere cubrir lo que está sucediendo en el vecino país a propósito de la situación. Y bueno, la situación de todas maneras a este lado del puente no está fácil, Juan Roberto. Está fácil, y la orden público, don Carlos, es que hay que tener cuidado, tenemos que protegernos, evidentemente hay que informar, pero con la mayor prudencia posible. Hay mucha tensión allí en la frontera y pues no hay que dar papaya. Es lo más importante. Ya volvemos con usted, Carlos, con Daniela, con Richard, con todos los compañeros que están en la zona de frontera. Más adelante tendremos reporte de lo que está pasando en Paraguachón, en La Guajira, y también en el departamento de Arauca. 1:31 p.m, una pausa, Andreina, y volvemos en este cubrimiento especial que lleva ya prácticamente casi 12 horas de cubrimiento especial de la caída del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa. Una de la tarde, 39 minutos. Seguimos en este cubrimiento especial sobre la caída de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense que se realizó en horas de la madrugada, Juan Camilo. Una operación que contó con cerca de 150 aeronaves y bombarderos que llegaron a Caracas para atacar en horas de la madrugada, aproximadamente hacia la 1:50 de la mañana. Una operación que además contó con múltiples fuerzas militares de Estados Unidos. Decía el presidente Donald Trump, el militar más joven de 20 años y el más viejo de 49 años, pero me llama mucho la atención que el presidente mencionó, contaba esos detalles también con el secretario de Estado, que aseguraba que él le dio la bendición a los militares justo minutos antes de que se desplegara esa operación, cuando ya se dio ese clima perfecto que ellos esperaban desde hace 4 días, Juan Camilo. Catalina, la orden fue buena suerte, la estoy citando literal, y vaya con Dios. Y la orden se dio hacia las 10:46 minutos de la noche. Así explicaron la operación. Todo ejecutado perfectamente. Ninguna nación del mundo pudo lograr lo que logró Estados Unidos ayer en un corto periodo de tiempo. Todas las fuerzas militares venezolanas y sus capacidades se tuvieron que rendir, mientras los hombres y mujeres que trabajaron con nuestras fuerzas de la ley capturaron exitosamente a Maduro en la mitad de la noche. Estaba oscuro. Las luces de Caracas estaban en su mayoría apagadas. Y gracias a la experiencia que tenemos, se logró el ataque en esta oscuridad. Fue un ataque mortal, y la captura con su esposa, Cilia Flores. Los dos, ambos, están enfrentando a la justicia americana. Maduro y Flores han sido acusados en el Distrito 7 de Nueva York por Jay Clayton por su campaña de narcoterrorismo fatal contra los Estados Unidos y sus ciudadanos. Otra de las preguntas en esa rueda de prensa, Catalina, que también la hemos hecho aquí en este cubrimiento especial nuestro director Juan Roberto Vargas, es qué va a pasar
en Venezuela, en el futuro precisamente. Pues Trump le hicieron esa pregunta, se volteó y dijo: van a participar los que están aquí atrás, ¿no? Sí, señor. Dijo, además, acerca de esa transición, aseguró que estarán allí hasta que se dé una transición correcta, refiriéndose específicamente al negocio del petróleo, señalando que el negocio del petróleo en Venezuela ha sido un engaño, que estaban bombeando casi nada. Fueron las palabras textuales del presidente Donald Trump, y hubo también un duro pronunciamiento frente a Delcy Rodríguez, frente a lo que fue el papel de Delcy Rodríguez en toda esta operación. Exactamente, Delcy Rodríguez, que dijo el secretario Marco Rubio que ya se comunicó con ella y que está dispuesta a cumplir todas las condiciones que Estados Unidos dijo precisamente para esa transición. Así dijo sobre lo que va a pasar en Venezuela el presidente Trump. Vamos a manejar el país hasta el momento en que podremos dar una juiciosa entrega. No queremos estar involucrados con que alguien más entre al poder y tengamos la misma situación que hemos tenido por tantos años. Entonces, nosotros vamos a manejar el país hasta el momento en que podamos hacer una entrega juiciosa, apropiada, y una transición que sea muy minuciosa, porque de eso se trata. Queremos la paz, la libertad y la justicia para el gran pueblo venezolano, incluyendo muchos de Venezuela que ahora viven en Estados Unidos y quieren regresar a su país, su tierra natal. Otra de las múltiples noticias que dio el presidente Donald Trump en estos 57 minutos de rueda de prensa tiene que ver con María Corina Machado, Juan Camilo, asegurando que efectivamente esta mujer no tiene el respeto de su país. Es una de las noticias más importantes que ha señalado el presidente estadounidense en medio de estos detalles, Juan Camilo. Sí, no tiene el respeto que se requiere, fue literal la frase que dijo y pronunció el presidente Trump, pero también en la misma rueda de prensa manifestó que buscará hablar con ella vía telefónica. ¿Estados Unidos está enterado de la ubicación de Machado? No hemos hablado con ella. Sería muy difícil si ella es la líder, si no tiene el apoyo o el respeto en el país. Es una gran mujer, pero no tiene el respeto que se requiere. Pero también una de las frases, Catalina, que está rescatando no solo la prensa internacional, sino la misma jefatura precisamente de medios de la Casa Blanca, es la declaración sobre el presidente Petro. Sí, asegura que el presidente colombiano debe tener mucho cuidado. Con palabras textuales, debe cuidar su trasero, aseguró el presidente Donald Trump. Esto fue lo que dijo. Señor presidente, el presidente colombiano Gustavo Petro dijo, usted dijo que él tenía que cuidar su trasero. Hoy dijo que no le preocupaba que le pasara nada. ¿Cuáles son sus mensajes? Sí, bueno, él tiene fábricas, tiene molinos, tiene industrias donde produce esta droga. Él está haciendo cocaína y enviándola a Estados Unidos. Entonces, él sí tiene que mirar y cuidar su trasero. Es una de las declaraciones que también le ha dado la vuelta al mundo. También lanzó más temprano una advertencia hacia México, por ejemplo, en una de las entrevistas que dio a la cadena CNN y Fox News. Pero vamos con más reacciones y la situación de lo que está pasando en otras regiones del país. Sí, Juan Camilo, en este momento vamos a la frontera en La Guajira, específicamente a Paraguachón. Allí se encuentra Luis Ipuana. Cuéntenos, Luis, ¿qué es lo que está pasando a esta hora? Juan Camilo y televidentes, muy buenas tardes. Lo que vemos en pantalla a esta hora es el panorama en la frontera con Venezuela, en el departamento de La Guajira, en el sector conocido como La Raya, en el corregimiento de Paraguachón, una frontera cerrada desde tempranas horas de la mañana por parte de la Guardia Bolivariana. Nos comentan que se dio este cierre y que las personas pues no han podido transitar normalmente como lo hacen habitualmente por esta zona hacia el vecino país de Venezuela y hacia Colombia. Lo han tenido que hacer o recurrir por las denominadas trochas, estos pasos irregulares que se encuentran a los costados de esta frontera legal. Muchas personas vemos que recurren a este mecanismo para poder cruzar hacia el país de Venezuela,
también con presencia que veíamos desde tempranas horas de la mañana y se han ido despejando esta zona, se ha ido despejando, las personas han tenido que hacer ese paso por la frontera o se han tenido que regresar hacia el municipio de Maicao, puesto que, como lo hemos mencionado, la frontera se encuentra temporalmente cerrada con el paso vehicular y peatonal restringido. Luis, muchísimas gracias. Es la situación a esta hora en la frontera con La Guajira. Juan Camilo, como ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, fueron varias las advertencias del presidente Donald Trump a lo largo de estos 57 minutos de rueda de prensa. Ha señalado: no tenemos miedo de poner soldados en tierra y vamos a asegurar que ese país sea manejado correctamente. Pero algo que me llama poderosamente la atención es que dice: estamos preparados para una segunda ola, y será una segunda ola más poderosa de lo que ha sido esta operación en donde se da la captura del presidente del dictador Nicolás Maduro. Aclaro que por ahora no la ve necesaria, pero que sí, en caso de que se presente el terreno, la va a ejecutar. Diferentes sectores políticos, Catalina, también han reaccionado en Colombia ante los ataques militares de Estados Unidos en suelo venezolano. Piden que este sea el inicio de una transición de poder en el país vecino. Durante la mañana de este sábado, expresidentes colombianos se han pronunciado sobre las operaciones militares de Estados Unidos que dejaron como resultado la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. El expresidente Andrés Pastrana señaló que este es el resultado de una lucha de varios años que emprendió el pueblo venezolano en su intento de terminar con el régimen chavista. Llevamos ya 10 años en esta lucha por la defensa de la libertad y la democracia en Venezuela contra una narcodictadura como es la de Nicolás Maduro. Creo, Juan Roberto, que lo habíamos hablado ya hace algunas semanas, de que en Venezuela no iba a haber una invasión, sino que en Venezuela iba a haber una extracción, que efectivamente fue lo que sucedió, extracción del usurpador jefe del cartel de los soles. Por su parte, el expresidente Iván Duque señaló que es el momento para la reconstrucción de Venezuela y planteó la necesidad de que las instituciones y la fuerza pública respalden la idea de un gobierno en transición. Como lo ha dicho Estados Unidos, Maduro no es un presidente o no era un presidente, era un narcodictador. El presidente legítimo que ganó las elecciones es Edmundo González. No hay duda que hay sectores de las fuerzas militares de Venezuela que facilitaron este proceso. Y esos sectores van a ser los llamados también a garantizar el retorno de la institucionalidad democrática y la transición hacia la estabilidad institucional. Entre tanto, el expresidente Juan Manuel Santos dijo que el triunfo de Venezuela se construye con elecciones libres y evitando acciones que puedan abrir precedentes que escalen las tensiones en la región. A través de su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe defendió los bombardeos, señalando que Estados Unidos actuó en legítima defensa y pidió que venezolanos en Venezuela. Además, dijo que la diplomacia se debe priorizar para impedir que nuestro país termine envuelto en estos desarrollos militares. Finalmente, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que el distrito ha desplegado un dispositivo especial para atender las necesidades que se puedan derivar en la ciudad a causa de esta situación. Y es que, Juan Camilo, esta operación denominada Determinación Absoluta sin duda va a tener múltiples repercusiones, especialmente para Colombia, que es el vecino más cercano de Venezuela. Y justamente el presidente Gustavo Petro y su gabinete anunciaron la instalación de un puesto de mando unificado en Cúcuta, redoblar la seguridad en la frontera y decretos para hacerle frente a esta situación, Juan Camilo. También hay reacciones por parte de la vicepresidenta Francia Márquez, quien rechazó los ataques en tierra y dijo que los principios de soberanía y paz de las naciones no son negociables. Además, exigió respeto por el derecho internacional humanitario. Entre tanto, también hubo pronunciamiento del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien anunció un puesto de mando unificado para estudiar un decreto de declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica. Esto en respuesta a la situación que hoy genera esta operación Determinación Absoluta. Dijo que habrá asistencia en salud, protección de niños y habilitación de albergues temporales en Cúcuta y otras ciudades. Publicó también un comunicado la Cancillería, que permítame hacer un paréntesis aquí, Catalina. Iván Gil, el canciller de Venezuela, confirmó a Telesur en entrevista que tuvo comunicación telefónica con la canciller Rosa Villavicencio y que ella le habría
pues expresado su respaldo, ¿no? Le expresó el respaldo a Nicolás Maduro. En este comunicado, la Cancillería manifestó que Colombia activó de manera inmediata todos los canales diplomáticos y que ha hecho un llamado al multilateralismo para que la situación sea examinada en los espacios competentes de las Naciones Unidas. El gobierno también ha dispuesto un despliegue de la fuerza pública en la frontera ante un eventual incremento de flujos migratorios. Mire, Juan Camilo, y es que a lo largo de estas ya casi 12 horas de cubrimiento especial con la caída del dictador Nicolás Maduro han sido múltiples los personajes y las autoridades que han estado en Noticias Caracol. Uno de ellos fue el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien se refirió a las primeras medidas que se han adoptado tras la caída del régimen de Maduro. Juan Camilo aseguró que el enfoque es la seguridad de nuestro país, especialmente en zonas de frontera. Nos enfocamos principalmente en la amenaza que habría en zona de frontera, que corresponde a crimen organizado transnacional, específicamente lo que tiene que ver con el cartel del ELN. Ese cartel del narcotráfico es una de las principales amenazas, más aún considerando que algunos de sus integrantes son de otras nacionalidades. Pero la seguridad no solamente la enfocamos en frontera, sino también al interior. El señor presidente de la República dio instrucciones claras de fortalecer la seguridad en las embajadas de Estados Unidos y en las embajadas de Venezuela frente a posibles disturbios que pudieran generar algún riesgo para dichas embajadas. Pero en cuanto al despliegue de tropas, ¿qué se tiene previsto allí en la frontera? Ya se habían desplegado unas tropas, el señor comandante general de las Fuerzas Militares, el ingeniero general Hugo López, el 31 de diciembre estuvo con la cúpula militar allá en la zona, pasando revista en Cúcuta, donde se reforzó aún más. Ya hay 11.000 militares en esa área del Catatumbo, pero también le podríamos sumar todos los militares y todas las divisiones y brigadas que tenemos en los demás departamentos. Otras capacidades importantes que se desplegaron fueron de inteligencia y otras líneas importantes en temas de capacidades de movilidad para dar una mayor respuesta. General, ¿recibió Colombia alguna solicitud formal o informal para apoyo logístico o de tránsito aéreo o incluso de inteligencia en esta operación? Nuestro enfoque es netamente la seguridad de Colombia. Nosotros ni somos enemigos de los Estados Unidos, ni somos enemigos de Venezuela. Nuestra única amenaza es el crimen organizado transnacional. Pero para nadie es un secreto que estos señores, estos bandidos, líderes del ELN, de las disidencias, se mueven como Pedro por su casa en esa frontera. Caído el régimen y sin saber qué va a pasar en Venezuela, ¿cómo se va a afrontar el reto de capturar o perseguir a estos tipos que se esconden en Venezuela? Y hay que decirlo, ministro, esto era un secreto a voces, amparados y con la aquiescencia del régimen que precisamente acaba de caer, el de Maduro. Muy seguramente las acciones que se han desarrollado recientemente va a generar una presión sobre estos grupos criminales para que se vengan hacia acá. Nosotros estamos listos para enfrentarlos. No vamos a tener ninguna duda en emplear todo el poder legítimo del Estado para que no sigan delinquiendo, vengan y asesinen acá y se pasen libremente al otro lado. Y son múltiples las reacciones que se conocen a esta hora, 1:55 p.m, frente a la caída del régimen de Nicolás Maduro en esta transmisión especial de Noticias Caracol. Juan Camilo, uno de esos líderes mundiales es el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien ha señalado lo siguiente: el pueblo venezolano está hoy liberado de la dictadura de Nicolás Maduro y no puede sino celebrarlo. Al confiscar el poder y pisotear las libertades fundamentales, Nicolás Maduro ha cometido una grave afrenta contra la dignidad de su propio pueblo. La transición que se abre debe ser pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano. Deseamos que el presidente Edmundo González Urrutia, elegido en 2024, pueda asegurar esta transición lo antes posible. En estos momentos mantengo conversaciones con nuestros socios de la región. Finalmente, Francia está plenamente movilizada y vigilante, en particular para garantizar la seguridad de sus ciudadanos en estas horas de incertidumbre. Es el pronunciamiento y la reacción del presidente Emmanuel Macron. Juan Camilo. En el marco de esas reacciones internacionales, precisamente hay una muy importante.
del recién posesionado, de hecho, alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, donde, pues recordemos, lo va a acusar, le corresponde a una corte distrital de Nueva York acusar a Nicolás Maduro, como lo ha anunciado la fiscal general. Dice: esta mañana me informaron sobre la captura militar estadounidense del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, así como sobre su encarcelamiento planificado bajo custodia federal aquí en la ciudad de Nueva York. Atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional. Dice: esta flagrante búsqueda de un cambio de régimen no solo afecta a quienes residen en el extranjero, sino que impacta directamente a los neoyorquinos, incluyendo a decenas de miles de venezolanos que consideran esta ciudad su hogar. Mi prioridad es su seguridad y la de todos los neoyorquinos, y mi administración continuará monitoreando la situación y emitiendo las directrices pertinentes. La acusación, dijo Trump, estará entre Nueva York, pero también estará Miami participando activamente. Sí, señor Juan Camilo. El presidente dio detalles de esa acusación. Serán juzgados en el Distrito 7 de Nueva York por el delito de narcoterrorismo fatal contra Estados Unidos, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Específicamente, 4 cargos son los que componen ese indictment y por los cuales serán imputadas estas 2 personas, Juan Camilo. Publicado a través de la cuenta de X de la fiscal general. Vamos a otro punto de la frontera catalina con Venezuela, en el puente Atanasio Girardot. Richard Quiñones, buenas tardes. ¿Cuál es la situación a esta hora en ese punto? Hola, muy buenas tardes. A mi espalda lo que se divisan son 3 vehículos oficiales del Ejército Nacional. Aquí también se ha visto la militarización en el lado colombiano. Realizan recorridos que duran alrededor de 15 minutos, vuelven nuevamente a instalarse en este lugar. Llegan hasta directamente la mitad del puente internacional porque no pueden cruzar, y llegan hacia la parte de la entrada del puente internacional. ¿Por qué es importante este puente internacional? Porque estamos a menos de 9 minutos del aeropuerto de San Antonio de Táchira, la frontera venezolana, ese mismo aeropuerto que cerró todas sus operaciones esta madrugada. Es decir, cuando se produjo la captura de Nicolás Maduro, se suspendieron todas las rutas aéreas internas dentro de Venezuela, incluyendo la de ese aeropuerto. Muchos de los venezolanos que intentaron ingresar y buscaron llegar hacia el interior del país hoy deberán hacerlo terrestremente. Son casi 14 horas de viaje que deberán hacer, pero ellos dicen que no están preocupados, no les molestan, por el contrario, están felices con la noticia de la captura de Nicolás Maduro. Encontramos algunas de las reacciones porque este puente también es importante. Aquí se sellan pasaportes y pasa los vehículos de transporte público. Esto fue lo que nos contaron a Noticias Caracol. Ya vamos a ir con esas declaraciones precisamente de la gente de Richard Quiñones, que es uno de los puntos, tal vez también una de las incógnitas más fuertes aquí. Se lo preguntábamos ahorita al ministro de Defensa, ¿y qué va a pasar? ¿Cuál va a ser ese despliegue militar que no es nuevo? El presidente Petro, recordemos, había anunciado ya hace algunos meses un masivo, dijo él, prometió un despliegue militar sobre la frontera con Venezuela. Dijo el ministro, eso ya se está ejecutando, pero se va a intensificar en las últimas horas, Catalina. Sí, Juan Camilo, y es que la situación política y económica en Venezuela provocó una oleada migratoria, tal vez la mayor oleada migratoria de los últimos años, se puede decir así, de los últimos tiempos, y por supuesto Colombia fue el país que más venezolanos acogió. Mire, cerca de 3 millones de personas llegaron a nuestro país, Juan Camilo. Por eso iniciamos este recorrido por varias ciudades para ver cuál es la reacción ante lo que ocurre hoy en Venezuela, la operación estadounidense y la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Iniciamos en Bogotá, la ciudad que más venezolanos acogió, con más de 600.000. Mayra Tenorio, ¿cuál es la reacción de los venezolanos en Bogotá? Usted está ahí con ellos. Muy buenas tardes para todos. Ustedes ven a esta hora la imagen del día aquí en la capital del país. Y es que se trata de una verdadera fiesta aquí en la Plaza de Bolívar, este centro histórico de manifestaciones, la bandera de Venezuela, sus estrellas y un mensaje que todos comparten a esta hora, una Venezuela libre. En este punto se han reunido decenas de venezolanos que han llegado para contar sus historias, relatos de vida marcados por el dolor, la ausencia y la distancia. Pero hoy, más allá de esas heridas, lo que habla por sí solos es la alegría de estar juntos, la alegría de estar aquí unidos. Siguen amando a su país desde aquí, desde Colombia. Escuchemos sus voces.
Dos mundos de Dios y tus recuerdos. La música se abre paso entre las calles de Bogotá. Es un sonido que viaja miles de kilómetros y se instala en el pecho de quienes, lejos de casa, siguen llamando patria a Venezuela. El himno no solo se escucha, se siente. En los rostros aparece la nostalgia, esa que no se puede esconder y que se traduce en lágrimas que cuentan historias de ausencia, de espera y de esperanza contenida durante estos años. Es lo que esperábamos todos los venezolanos. Son venezolanos que hoy desde Bogotá viven la captura de Nicolás Maduro. Para ellos abre un nuevo capítulo. Pero estamos felices porque estamos viendo los rayos de luz, no solamente para nosotros que estamos acá en Colombia, sino para nuestras familias que todavía están en Venezuela y que nunca salieron. La bandera venezolana reaparece como símbolo y como refugio, en pañoletas, camisas y gorras. El tricolor se vuelve lenguaje común entre quienes se reconocen en esta misma historia. No se preocupe, que ya somos libres, no se preocupe. Según datos oficiales, cerca de 600.000 venezolanos residen hoy en Bogotá. Han hecho de esta ciudad su hogar, su espacio de trabajo y resistencia. Pero el corazón, dicen, nunca se fue. Y hoy al ver que una nueva luz se enciende para su país, los sentimientos se desbordan y los deseos vuelven a tomar forma. Alegre, contenta por lo que está pasando y ojalá que sea para bien, todo para bien, porque 8 años aquí llevando frío fuerte. Fue bastante fuerte aquí, luchando acá en Bogotá. No me quejo porque me ha dado bastante también, pero nuestro país es único. Años de lucha silenciosa, de trabajos informales, de aprender a sobrevivir lejos de la familia, una realidad que hoy se mezcla con la ilusión del regreso. Estoy bien feliz, muy pronto me iré allá para estar toda la familia completa. Muchas emociones encontradas. Pues sí, la verdad no esperé esa gran noticia, la verdad me siento muy feliz de saber que Venezuela será libre y poder estar con mi familia. Esta es la mejor noticia que podemos recibir todos los venezolanos hoy en día y tienen que darle el golpe final y que caiga toda esa cúpula y podamos regresar a nuestra tierra. ¿Qué siente en su corazón? Lo veo nostálgico. Alegría, esa es una dicha que uno siente por tantas cosas que hemos pasado los venezolanos, tanto en nuestra tierra como migrantes. Alegría y nostalgia conviven porque aunque aquí han logrado subsistir, la herida de no haber podido volver a casa sigue abierta. Claro, se siente mucha alegría, se siente mucha emoción porque nuestra familia, nosotros estamos aquí y podemos subsistir, pero la familia es la que está en nuestro país, está resentida, pero hoy día amaneció el país súper alegre y estamos muy contentos por eso. Hoy no se trata solo de palabras o deseos, es lo que sienten y en Bogotá muchos ciudadanos los acompañan, los escuchan. No, solo me pongo en el lugar de los demás y ya, solo eso. ¿Siente esperanza? No, es solo eso, no más. Me pongo en los zapatos de ellos, no más. ¿Creer en un mejor país? Sí, puede ser. Pues siempre es la esperanza. Hay algo intangible que recorre estas calles, una esperanza que no se queda en el aire, que se transforma en un deseo colectivo y que une a quienes sueñan con volver, con reconstruir, con empezar de nuevo. Venezuela libre, hoy, mañana y por siempre. ¡Vamos, Venezuela! Y es que miren este dato, 7.8 millones de venezolanos han salido de su país desde el año 2014 para establecerse en diversos lugares del mundo y por supuesto uno de esos lugares es Colombia, específicamente Medellín. Hablemos ahora de la capital de Antioquia. Según Migración Colombia es la segunda ciudad del país que más migrantes venezolanos ha recibido. En total hay 239.479 personas allí. Erika Zapata, ¿qué reacciones hay en la capital antioqueña?
Catalina, muy buenas tardes. Yo los saludo desde el Parque de las Luces de la ciudad de Medellín. Y mire, este es el panorama en este lugar. Concentración de venezolanos que inició desde hace 10 minutos y que se espera que se extienda hasta las 6 de la tarde. Recordemos que en el departamento de Antioquia hay más de 400.000 venezolanos. En el caso de la ciudad de Medellín hay más de 200.000 venezolanos. Es decir, la mayoría están concentrados en los municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá. Aquí en el Parque de las Luces se han concentrado en múltiples ocasiones en años pasados, pero pidiendo la libertad de Venezuela. Hoy el sentimiento es distinto, ahí los vemos cantando, han llegado con banderas y se espera que más personas pues vayan llegando a este punto. En el caso de la ciudad de Medellín, algunos venezolanos se han empleado en diferentes labores y esto es lo que nos dijeron. Ya se siente más ese añoro del reencontrarnos y mira, son emociones encontradas, pero no hay que cantar victoria, porque todavía faltan piezas claves de esa mal llamada revolución bolivariana, que son Diosdado Cabello, que son Padrino López, que son los hermanos Rodríguez, que son las mentes más macabras, diría yo, de la revolución bolivariana. Se logró. Esto pareció un sueño, esto no parece que estuviera sucediendo, lo estamos esperando desde hace 25 años. Es mucha emoción la que se siente uno, saber que ya es un país libre, que vamos por más, que vamos a luchar. Y en el caso de la terminal del norte, indican las autoridades que alrededor de 40 venezolanos al momento han cancelado sus tiquetes, sus viajes para Cúcuta por miedo a lo que les pueda pasar en la frontera. Hay que decir que estas personas pues iban a pasar estas festividades con sus seres queridos. Escuchemos lo que dicen las autoridades. Nosotros tenemos diariamente 1.100 sillas disponibles hacia la frontera con Cúcuta. En el día de hoy hemos tenido algunas afectaciones por las personas que han querido cancelar sus tiquetes. Nosotros diariamente estamos tratando de montar una operación adicional y esperamos pues que con esta situación de lo que ha pasado con el presidente Maduro hoy no se nos vaya a complicar más. Sin embargo, todos nuestros empresarios están con esa capacidad para poner buses adicionales en caso tal de que se requiera. Bueno, en el caso de que tú decías cancelados, ¿es cancelados para otras fechas o cómo es? Bueno, el día de hoy tenemos 1.200 sillas hoy vendidas hacia la frontera con Cúcuta y las personas han solicitado, llamado a las líneas telefónicas o han venido directamente a las taquillas a cancelar sus tiquetes, dejándolos abiertos para otras fechas, porque han manifestado desde la frontera que hay un cierre de frontera. Y miren, yo me despido con esta imagen de lo que está pasando en el Parque de las Luces. Se espera que lleguen más personas a este punto. Les recuerdo, 400.000 venezolanos que hay en el departamento de Antioquia y que hoy están de celebración. Gracias, Erika. Me quedo con eso que dijo el líder venezolano Julio César Hernández. Es un reencuentro después de 20 años. Es que son 27 años que esta dictadura separó familias. Pasamos a otra capital del país que ha recibido gran parte de esa migración con cerca de 130.000 personas. Paula Restrepo, ¿cuáles son las reacciones en la capital del Valle? Adelante, Paula. Juan Camilo, buenas tardes para ustedes. Pues quiero mostrarle que así está el panorama en estos momentos en el Boulevard del Río. Vean esta imagen, siguen llegando las personas venezolanas que han llegado aproximadamente hace 10 años aquí a la capital del Valle del Cauca a buscar un mejor futuro, pero que hoy celebran entre lágrimas, abrazos y alegría que van a poder regresar nuevamente a su casa. Muchas personas dejaron atrás sus padres, sus hermanos, sus madres y llegaron hasta Cali, a las personas y a la ciudad que les agradece por haberlos recibido, pero que ya han dicho que ha llegado el tiempo de partir nuevamente a casa, pues no hay nada como estar en el lugar donde los vio crecer. Hablamos con una de esas personas que lleva aproximadamente 6 años aquí y esto nos contó. No, una felicidad inmensa que no se puede, o sea, son emociones encontradas, agradecidas con Colombia porque nos acogieron, nos recibieron, pero extrañamos nuestra tierra, nuestra familia, nuestra gente, los amigos. Ya mucha gente ha fallecido esperando esto y pues estamos nosotros felices de que vamos a volver, ya nos vamos a regresar a nuestra tierra. 9 años, tengo a mi padre, a mi hermano, mis primos, toda la familia. Lo que se respira aquí en el Boulevard del Río es alegría.
Cauca. Aquí en la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, hay aproximadamente 130.000 venezolanos que esperan regresar nuevamente a donde los vieron crecer. Y sin duda reencontrarse con sus familias, Paula, gracias. Y en Barranquilla también se ubicaron muchos venezolanos en busca de otro futuro. Según Migración Colombia, hay 140.906 personas allí. Allí justamente se encuentra Grace Rodríguez. Grace, ¿qué dicen los venezolanos en la capital del Atlántico? Buenas tardes. Catalina y televidentes, ellos dicen tener muchos sentimientos encontrados, por un lado nostalgia y sobre todo esperanza y fe de poder volver pronto a casa y reencontrarse con sus familias después de tantos años, pero por otro lado dicen que también tienen angustia y mucha expectativa con lo que pasará en medio de este proceso de transición en el territorio venezolano, sobre todo teniendo en cuenta esas recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pues uno de los venezolanos en Barranquilla con quien hablamos es Juan Carlos Viloria. Él es presidente de la Alianza Global por los Derechos Humanos y también vicepresidente de la Asociación Venezolanos en Barranquilla. Tiene alrededor de 16 años viviendo aquí en la capital del Atlántico y en medio de todo este panorama ha hecho un llamado a la calma a sus compatriotas. Escuchemos lo que nos dijo. Con mucha prudencia, esperando por las directrices que nos puedan compartir desde el comando de Edmundo González, de María Corina Machado, para que nuestras acciones sean coordinadas, que la comunidad internacional comprenda, especialmente Colombia, país que nos recibe, y Brasil, Perú y los demás países de la región, que se debe convocar a una gran reunión regional que favorezca la transición democrática en Venezuela, que se abran los corredores humanitarios para que ingrese la ayuda que tanto requieren cientos y miles de venezolanos que hoy ven su vida en riesgo y que vamos a requerir del apoyo de todos. Miren, pues un dato para resaltar es que de acuerdo con el más reciente reporte o informe de Barranquilla, cómo vamos al año 2024, hay que decir que el 48% de la población venezolana en Barranquilla se ubicaba entre los 5 y los 29 años. Sin embargo, sin distingo de edad, hoy el sentimiento que a todos se los embarga es el mismo, el deseo de paz para Venezuela. Grace, gracias. En Bucaramanga, es una de las ciudades cercanas a la frontera con Venezuela. Allí se calcula que se asentaron 59.774 venezolanos, según Migración Colombia. Tal vez es la ciudad que más tiene diáspora venezolana aquí en nuestro país. Pilar Mejía, ¿qué dicen los venezolanos en la capital de Santander? ¿Y hay alguna convocatoria? Juan Camilo, las emociones están encontradas acá con los cerca de 60.000 migrantes venezolanos que se encuentran en la ciudad de Bucaramanga. Mire, para esta tarde hay dos convocatorias, una en el Parque de los Niños a las 5 de la tarde, en donde se esperan reunir cientos de venezolanos para poder apoyar desde lejos a todo su país, y otra que se va a realizar también en el Consulado de Venezuela en Colombia. Estuvimos toda la mañana hablando con los venezolanos, estuvimos en puntos estratégicos, en el Parque del Agua, en donde algunos ya corrían con maletas en mano también para poder regresar a su país. Hace un momentico, hace más o menos media hora, llegó un bus de Cúcuta, llegó aquí frente al batallón y transporté unos pasajeros, una familia, venían llorando y les pregunté por qué, y que estaban felices de lo que estaba pasando en Venezuela, porque iba a quedar nuevamente el país libre, estaban felices. Iban hacia el playón y me comentó que anoche se habían ido y les tocó regresarse en el mismo bus que iban porque la frontera la cerraron, ¿no? Y en un consejo de seguridad extraordinario que se realizó hace pocas horas en la alcaldía de Bucaramanga, Cristian Portilla, el alcalde de Bucaramanga, fue enfático en decir que en las próximas 72 horas en la capital de Santander va a haber un dispositivo de seguridad muy fuerte con cerca de 2.600 uniformados que van a garantizar la seguridad en barrios, en comunas y en diferentes ejes viales de la ciudad. Hemos determinado dos objetivos muy importantes. El primero, mantener el orden público y el control del orden público en nuestra ciudad y prepararnos para una eventualidad, situación humanitaria que pueda ocurrirse en los próximos días. Las 72 horas siguientes van a ser fundamentales para poder mantener el orden público. Por eso hemos dispuesto un dispositivo articulado y unificado con la Policía Nacional, el Ejército, Migración Colombia, la Defensa Civil, por supuesto, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y todas las entidades.
El alcalde de Bucaramanga fue enfático en decir que en este momento lo más importante es garantizar la seguridad de Bucaramanga y también de los migrantes que están en esta ciudad. Hizo un llamado muy fuerte también al gobierno nacional pidiendo que también se concentre la atención en estas ciudades fronterizas, que este es el momento en el que haya unión para poder garantizar la seguridad. También el gobernador de Santander anunció un puesto de mando unificado que se desarrollará en horas de la tarde para garantizar la seguridad en todos los municipios del departamento de Santander. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención a esta hora. Habla Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela. Escuchemos. El pueblo venezolano los ha sitiado donde deben estar, en el basural de la historia. Y el pueblo venezolano consciente, el pueblo venezolano con su fuego sagrado de la patria encendido, está indignado por lo que es el secuestro ilegal, ilegítimo del presidente y de la primera dama, primera combatienta, Cilia Flores. Se activa toda Venezuela y el decreto que ya fue suscrito por el presidente Maduro, único presidente de Venezuela. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro. Y suscrito el decreto, estamos procediendo en este Consejo de Defensa de la Nación a entregarlo a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo constitucional debido en la Sala Constitucional. Todo dentro de la Constitución. Lo aprendimos del comandante Chávez frente a las vicisitudes, frente a los golpes de Estado, frente a los sabotajes petroleros. Nosotros estamos listos para defender a Venezuela. Nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional. Hoy el pueblo venezolano tiene una muy alta conciencia de lo que significan sus hidrocarburos y de lo que significan sus recursos energéticos. Bueno, este Consejo de Defensa de la Nación se activa. Queda ya establecido y a la espera de la Sala Constitucional, que esperamos pueda ser en las próximas horas, ya el respaldo al decreto de conmoción externa que ha sido fijado por el presidente y suscrito por el presidente Nicolás Maduro, y que todo lo que esté previsto en ese decreto de conmoción externa se ejecute a partir de este momento. A nuestra Venezuela, a nuestro pueblo, aquí hay un gobierno con claridad. Y yo repito y vuelvo a repetir, de las palabras del presidente, las retomo. Estamos dispuestos a relaciones de respeto. Estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para un tipo de relacionamiento luego de haber atentado y de haber agredido militarmente a nuestra amada nación y a la capital que vio nacer a nuestro padre libertador, Simón Bolívar. En unión... Ahí estaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Catalina, Nicolás Maduro es el único presidente de Venezuela. Muy diferente lo que estamos viendo en esta rueda de prensa a lo que dijo el presidente Trump, a lo que ha sido señalada Delcy Rodríguez de colaborar con el gobierno estadounidense. Sí, son múltiples las preguntas que quedan tras este pronunciamiento de la vicepresidenta venezolana. Se asegura también que están listos para defender a Venezuela y a sus recursos naturales de lo que se venga, y señala que aquí hay un gobierno y que están dispuestos a las relaciones de respeto y bajo las leyes de la República Venezolana. Es el primer pronunciamiento de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez tras esta operación en donde se da la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa. A las 2 de la tarde, 20 minutos. Hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con este cubrimiento especial de Noticias Caracol. Los 28 minutos de la tarde, ya llevamos un poco más de 13 horas de esa transmisión ininterrumpida. Cubrimiento especial sobre la caída de Maduro de Noticias Caracol. Y Colombia comparte con Venezuela, Catalina, 2.219 kilómetros de frontera. Y eso ha hecho que durante el proceso político de ese país, muchos venezolanos hayan llegado a Colombia. Hoy se espera que ocurra
otra ola migratoria ante la situación. Justamente por eso vamos de inmediato a la zona más viva de esta frontera. Hablamos del norte de Santander con nuestros periodistas, pero regresamos con Daniela Pachón. Daniela, porque usted nos comentaba hace algunos instantes que ha estado en diversas ocasiones allí en el Puente Internacional Simón Bolívar y que nunca había evidenciado el movimiento que está viendo hoy allí en las calles. Cuéntenos qué es lo que está pasando hasta ahora, Daniela. Catalina, televidentes, la dinámica de frontera se está desarrollando con total normalidad desde las 5 de la mañana, hora a la que se acostumbra cada día dar paso aquí en ese puente internacional de Simón Bolívar. Ahora, hace un instante hablábamos con Migración y nos contaba que es muy probable que haya disminuido esa cifra de pasajeros que deben hacer ese registro en este puesto de control migratorio, porque recordemos que los vuelos internos en Venezuela se suspendieron y ese vuelo que de Caracas toma como destino San Antonio del Táchira es el que trae a los venezolanos que buscan llegar al interior del país. ¿Cómo lo hacen? Luego de llegar a San Antonio, toman esta vía terrestre, esta ruta, hasta llegar justamente al aeropuerto Camilo Daza. Pues bien, hablamos con algunos pasajeros, con algunos conductores, nos contaron de ese sentimiento, de esa expectativa que tienen desde la madrugada cuando fueron sorprendidos con la captura de Nicolás Maduro, y esto fue lo que nos contaron. Hoy las lágrimas de venezolanos hablaron de un sentimiento diferente. Allá quedó mi maleta completa, me vine con lo que pude echar, porque mis hijas, mi esposa y mi hogar, papi, no sabemos qué puede pasar allá. Ellos están aquí en Colombia. Y mamá, con lágrimas de sangre, mi hermano y mi padre, quedaron allá y me vine. Ellos son venezolanos que están regresando a Colombia tras celebrar las fiestas de Año Nuevo en su país, con los suyos. Pero esta vez sienten que el nuevo abrazo que le darán a sus seres queridos podría ser pronto y hasta se acabarían las despedidas. Si de nuevo Venezuela es libre, me regreso mañana mismo. Este es el puente internacional Simón Bolívar que conecta a Villa del Rosario, Colombia, con San Antonio del Táchira, Venezuela. Y aunque hoy su dinámica de paso fronterizo estuvo como de costumbre, de lado y lado la alegría se hizo sentir. Regreso a Colombia, pero con mi corazón feliz. ¡Que viva Venezuela! ¡Libertad para Venezuela! ¿Y su familia dónde está? Por todo el mundo. Sí. ¿Habló con ellos? ¿Se ha comunicado? Todo. Desde las 3 de la mañana esos teléfonos no paran de sonar, llamadas, mensajes. Estamos felices. Vamos para Colombia, que es un país, Bucaramanga, que nos ha sabido acoger, nos ha amado, nos abrieron las puertas y bueno, pronto regresaremos nuevamente para nuestras tierras. ¿Cómo se imagina ese encuentro o ese regreso? Uy, no veo la hora. Estoy afónica de tanto gritar de la felicidad. ¡Que viva Venezuela! En medio de fuerte presencia militar, transportadores, comerciantes y pasajeros no hablaban de otra cosa. Venezuela siente libertad. Claro, contentísimo con esta noticia. ¿Se imaginó que esto iba a pasar? Eso era una opresión que iba poco a poco, asfixiante, pero segura. Acompañar primero que todo al pueblo venezolano por su nuevo paso que dio hoy, 3 de enero, la libertad que habían elegido cuando hubo las elecciones y no se la entregaron. En medio del sentimiento y las emociones de venezolanos desde la madrugada, hay expectativa por las decisiones de las autoridades. Los pasos para el tránsito peatonal y vehicular continúan, aunque temen que la situación podría cambiar en cuestión de horas. Decisiones que podrían conocerse esta tarde cuando se realice este Consejo de Seguridad en el puesto de mando unificado. Miren, este es uno de los 4 puentes que tiene Norte de Santander para comunicarse con Venezuela y hemos estado muy pendientes de la comunicación binacional a través de estos espacios, de estos recorridos. Por eso vamos de inmediato a otro puente, el Francisco de Paula Santander. Allí también desde muy temprano ha estado mi compañero Carlos Barragán hablando con los venezolanos. Carlos, ¿qué está pasando en este lado de la frontera? Hola, ¿qué tal, Daniela? Digamos que el paso de las personas, de los habitantes que vienen en Cúcuta y que van hacia Ureña, que es esa zona de Venezuela, pues está prácticamente tranquilo. Lo que sí hay que señalar es que muchos venezolanos habían llegado a Cúcuta pensando en pasar las festividades de fin de año hasta al menos al próximo domingo lunes. Pero a raíz de lo que ha sucedido en el vecino país con la captura de Nicolás Maduro, pues prácticamente han tenido que alargar su estadía en los principales hoteles de Cúcuta. Eso nos dijo la administradora de uno de los principales hoteles de la capital norte santanderiana.
María Mónica, ¿cuántos venezolanos tiene usted alojados hoy aquí en el Hotel Bolívar? Alrededor de 190. ¿Cuándo llegaron? Para pasar fiestas de fin de año, muchos están desde el día 27, 28 de diciembre, familias. ¿Se venían a encontrar aquí con su familia? Familias en reencuentro, con su familia en Colombia o personas que han salido en otras épocas de los años anteriores y se encuentran acá en familia para estas fechas. Y bueno, y cuando se encuentran esta madrugada con que ha sido capturado Maduro y se presenta esa situación, ¿qué le han dicho a usted? Realmente pues algunos están muy tranquilos, las personas en este momento las noticias llegan, las personas se comportan de una manera tranquila porque pues era algo que para ellos era muy previsible que podría pasar. Estaba dentro de las probabilidades que sucediera en los próximos días. ¿Y se van a quedar en el hotel o qué le han dicho? En este momento algunas personas están quedándose al hotel, otras personas están adelantando sus salidas por obvias razones. También su vida normal trasciende hacia Venezuela. ¿Arelis? Arelis, ¿para dónde va? Para la comuna Ureña, vengo al trabajo. ¿Va pasando? Sí. ¿Dónde le cogió la noticia de lo de Maduro? Esta mañana a las 6 de la mañana me llamó mi esposo aquí Ureña, que yo trabajo acá adelante, y me dijo. ¿Cómo ve la situación allá y acá de la frontera? Pues, sinceramente, yo todavía estoy como... ¿Con incertidumbre? Sí, porque ya uno no sabe ni qué creer. ¿Ni qué va a pasar? Ni qué va a pasar. Bueno. La dejamos para que continúe su camino hacia Ureña. Ya se va caminando hasta el otro lado del puente. Aquí queda Cúcuta, allí queda Ureña y este es el camino que recorren de un lado y de otro los habitantes que están en la zona de frontera. 2:43 minutos de la tarde, seguimos en este cubrimiento especial sobre la caída del dictador Nicolás Maduro. Precisamente la captura de Maduro pues ha generado una ola de reacciones políticas de diferentes sectores aquí en Colombia. Pablo Arango, usted tiene estas reacciones precisamente, adelante. Juan Camilo, buenas tardes. Reacciones de candidatos y precandidatos a la presidencia. Vamos a arrancar entonces con estas reacciones. Tenemos a Paloma Valencia. No hubo agresión contra Venezuela, fue un ataque contra un tirano que había usurpado el poder y se había aliado con los narcos de la región, dice Paloma Valencia, precisamente del Centro Democrático. Vamos con más reacciones. Juan Manuel Galán, la captura de Nicolás Maduro marca el cierre de una etapa de hambre, miedo y exilio forzado. Millones de venezolanos sufrieron la destrucción de sus instituciones y su futuro. Tenemos más reacciones precisamente de precandidatos y de candidatos a la presidencia. Iván Cepeda Castro precisamente dice, ante la agresión del gobierno de Estados Unidos en Venezuela, el presidente Gustavo Petro ha anunciado que se presentan bombardeos de las fuerzas militares. Lo más importante de este trino viene a continuación. Se trata de una grave y abierta agresión militar contra una nación soberana, una amenaza directa contra la paz regional, dice Iván Cepeda Castro. Vamos con más reacciones. Tenemos a Vicky Dávila que dice, urgente, capturado Nicolás Maduro, bendito sea Dios, libertad y democracia. Y finalmente tenemos a Abelardo de la Espriella que dice, lo dije hace 8 años, la única posibilidad que había de liberar a Venezuela del narcochavismo era a través de una incursión militar. 2:45 de la tarde tenemos más reacciones. Hoy se marca un punto de quiebre histórico. Es el comienzo del fin del régimen de Nicolás Maduro. Un régimen sostenido por el miedo, el crimen y el narcoterrorismo. Durante años, Maduro y su estructura criminal han causado dolor y sufrimiento al pueblo venezolano, pero también han financiado a narcotraficantes y grupos terroristas que siembran violencia aquí, en Colombia. La prioridad del gobierno colombiano debe ser liderar una alianza multilateral que restablezca la democracia con estabilidad y con seguridad en Venezuela. En ningún caso debe Colombia prestarse para que se atrinchera el régimen dictatorial y criminal de Maduro. La caída de Maduro es un alivio. La dictadura que este señor llevó a Venezuela, causando una crisis humanitaria, 9 millones de venezolanos por fuera de su país huyendo de un dictador. La violación sistemática de los derechos humanos. ¿Cuántas personas hay presas en Venezuela por disentir, por diferenciarse del dictador Maduro, incluyendo varios colombianos? Y se convirtió en un espacio, un paraíso para la criminalidad que afecta directamente a Colombia. Allá está el ELN, allá están las disidencias y hay un mundo del narcotráfico que está allá. Entonces, en primera instancia, un gran alivio.
Y vamos cerrando esta transmisión especial de Noticias Caracol, Juan Camilo, y no podemos cerrar sin hablar del centro, del protagonista de las intervenciones de Estados Unidos contra Venezuela, que claramente es el dictador Nicolás Maduro y la caída de su régimen. Su llegada al poder, recordemos, se da tras la muerte de Hugo Chávez, quien padeció un duro cáncer en marzo del año 2013. Catalina, ha sido considerado como el hijo de Chávez y hoy el hombre que más tiempo lleva en el poder en América Latina, más de 12 años. Este es el hombre detrás de años de régimen y violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Nicolás Maduro Moros nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, hijo de Nicolás Maduro García y Teresa de Jesús Moros, de nacionalidad colombiana. Maduro pasó de conducir bus a conducir su país y estar al volante del chavismo. Pero ¿cómo llegó al poder? Desde que era estudiante se convirtió en líder sindical. Fue conductor de bus en el metro de Caracas, donde llegó a ser miembro de la junta directiva y fundador del nuevo sindicato. Más tarde, en 1999, fue elegido como diputado de la Asamblea Nacional Constituyente y posteriormente presidente de la Asamblea Nacional. Porque la amenaza la tienen en su propia casa. Y fue en 2006 cuando comenzó con cargos de alto gobierno durante el segundo mandato de Chávez. Fue nombrado como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, o canciller, como mejor se conoce el cargo. Se destacó por su tono conciliador. En 2012 llegaba a uno de sus más grandes desafíos. Fue nombrado por el presidente Hugo Chávez como vicepresidente de Venezuela. Quiero que le demos un aplauso de apoyo, de estímulo al nuevo vicepresidente, que es Nicolás Maduro. El canciller Nicolás Maduro, vamos a desearle mucho éxito y vamos a darle un aplauso de estímulo, de apoyo a Nicolás Maduro, que ha sido también un gran servidor público de todos estos años, en distintos frentes de batalla, en la Asamblea Nacional y luego en la Cancillería. Luego, ese mismo año, Chávez tuvo complicaciones con el cáncer que le había sido diagnosticado y él mismo dispuso lo que pasaría ante su eventual ausencia. Nicolás Maduro no solo en esa situación debe concluir, como manda la Constitución, el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 3 meses después murió el presidente Hugo Chávez y Maduro lo anunció al país. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Maduro asumió el rol de presidente interino hasta que el Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones que se celebraron el 14 de abril de 2013. Ese día estuvo acompañado por su segunda esposa, Cilia Flores, un peso pesado del PSUV, partido en el poder, 6 años mayor que él, a la que define como primera combatiente. También acompañado por su hijo Nicolás Maduro Guerra y sus nietos. Con un estrecho margen, ganó los comicios contra el entonces candidato de la oposición, Enrique Capriles, quien impugnó los resultados. A sus 50 años, el reto no era menor. Tenía que llenar el vacío de Chávez en una Venezuela más dividida que nunca y lograr sostener 14 años de liderazgo de su antecesor. Luego fue juramentado por el entonces presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. Lo juro delante de esta Constitución aprobada por el pueblo en 1999. Desde entonces presidió hasta 2019, pasando por fuertes estallidos sociales, crisis económica, sanciones. En 2018 nuevamente se convocaron elecciones, donde se postuló para ser reelegido y ganó frente al candidato de la oposición, Henry Falcón. Maduro comenzaba a perder la gasolina que le había dado el legado de Chávez. La oposición y muchos países de la comunidad internacional desconocieron el triunfo. El 10 de enero de 2019, Maduro comenzó otros 6 años en el poder. La economía se contrajo en Venezuela entre 2013 y 2019, reconocida por el propio Banco Central de Venezuela. Luego, en 2024, se atornilló en el poder nuevamente. Su más grande contendora, la opositora María Corina Machado del partido 20 Venezuela, fue inhabilitada y entonces el exdiplomático Edmundo González pasó a ser el candidato que representó a la oposición.
Pero en unas cuestionadas elecciones, con denuncias de fraude por parte de la oposición, rechazo y no reconocimiento de parte de la comunidad internacional, el Consejo Nacional Electoral lo dio como ganador para un tercer mandato. Y ante la presencia de escasos presidentes, el 10 de enero de 2025 tomó juramento en el Parlamento bajo su control, al igual que el resto de los poderes del Estado y las Fuerzas Armadas. Digan lo que quieran decir, hagan lo que quieren decir, pero esta toma de posesión venezolana constitucional no la pudieron impedir y es una gran victoria de la democracia venezolana. Nicolás Maduro gobernó su país con mano de hierro por más de una década. Acusado de violar derechos humanos, insistió en mostrar una imagen de hombre común, de presidente obrero. 2:52 minutos de la tarde y estas fueron las noticias. Catalina, en Noticias Caracol tendremos avances informativos durante la tarde sobre la captura de Nicolás Maduro y el futuro de Venezuela. Y más reacciones en nuestra señal digital de Noticias Caracol en vivo en YouTube y también en Dito. Esperen nuestra emisión central a partir de las 6 de la tarde. Ya viene la red. Recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde.